Computador. Listo, vamos. Buenas tardes. Vamos a ver un temita que, si ustedes han ido razonando, nos tiene que permitir abrir un poquito más la mente, porque está muy relacionado con lo que hemos visto, tanto de diseño estructural de un pavimento flexible o diseño estructural de un pavimento rígido. Y vimos que cuando uno diseña un pavimento, en general, uno toma como vida útil un cierto periodo de tiempo. Y después de ese periodo de tiempo, uno tiene que hacer algo con el pavimento, porque el pavimento está empezando a perder lo que la ASTO dijo era el grado de serviciabilidad o el grado de confort que le está dando esa ruta a la gente que la está transmitiendo, la está transitando. Jujuy, mira, ¿Qué pasó? Germán, ¿qué pasa? Germán. Nada, ingeniero. Bueno. Estoy mirando el mojón. Bueno, ese Jujuy, 1100, 4170. 4170. Recién entré. Bueno, perdón. No pasa nada. Después le vamos a preguntar dónde queda este lugar a los chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hacer lo que se denomina evaluación de pavimento. Y la evaluación de pavimento entre nosotros forma parte de, dentro de la ingeniería vial, una especialidad, que es la que va a tener que tener en forma metódica un procedimiento para ver cómo está el grado de confort que presenta esa calzada y, en función a esto que estamos por ver ahora, qué tipo de intervención deberíamos realizar a esa estructura, pavimento, para darle nuevamente confort al usuario y bajar, lo más importante, el costo que presenta el usuario para circular por ese camino. Ese sería el concepto grande de evaluación de pavimento. Entonces, ¿qué es lo que conceptualmente es? Es una evaluación, es tratar de ver cuál es el estado de la calzada, pero no ya en forma me pareciómetro, sino tratando de cumplir cuestiones técnicas y no solamente ver el grado de confort que presenta esa calzada, sino también la estructura que tiene esa calzada, si amerita o no ese estado que presenta para la solicitación que va a estar soportando la estructura. O sea, es una evaluación funcional, servicio y estructural. ¿Cómo está la estructura del pavimento que permite determinar con un cierto grado de amplitud y de periodo las fallas existentes que estoy encontrando en ese momento o las fallas en potencia que se pueden dar, hacer, llegar a dar o materializar en el pavimento que yo estoy estudiando. La pregunta que tienen que hacerse ustedes es: ¿por qué, ingeniero, hay que hacer una evaluación de pavimento? Y ya lo hemos visto en clase, ya lo hemos visto con ustedes. Es para tratar de decidir cuál es el estado de la calzada y cuál sería el momento oportuno en el cual yo tengo que invertir dinero conservándolo o rehabilitando la estructura. Es una inversión económica importante con trabajos de mantenimiento, está en la teoría, fíjense ahí, a ver si sale hoy acá, mantenimiento. ¿Qué cosa tengo que mantener acá? ¿Qué tengo que repavimentar? ¿O qué tengo que reconstruir para incrementar su vida útil? Ya lo vimos, lo vamos a volver a ver. Esto es para hacer. ¿Por qué hay que hacerla? ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia que le lleva
a los entes administradores de un capital que es de todos, porque esto es un capital de toda la sociedad, ya sea Dirección Nacional de Vialidad, la red vial nacional, direcciones provinciales de vialidad, es el patrimonio de las provincias, Chaco, Corrientes, Formosa, o no se olviden, patrimonio de los municipios, porque los municipios también tienen dentro de su estructura el mantenimiento y el servicio de la calzada. Ahí ponemos entre paréntesis, el año pasado fue la rotura de un pavimento de hormigón, lo vamos a ver, vamos a ir viendo más adelante. Ahí cerca de la facultad, en la zona de la avenida, no me acuerdo cómo se llama la avenida. Piacentini, sí señor. Y que se cayó un camión de Ayupí, creo que. ¿De hormigón? De hormigón, sí, un mixer. ¿Quién fue el culpable ahí? Y ahí estamos buscando el agujero al mate. Porque, ¿qué van a decir? El municipio va a decir, no, el culpable fue SAMEP, porque SAMEP tenía el baño perforado. SAMEP va a decir, no, ustedes también tenían problemas, el municipio, porque ustedes tenían problemas en la parte de los pluviales. Podría apartar cualquiera de ellos y decir, no, el problema fue Ayupí que tenía el camión excedido en carga. O la pregunta técnica es, ¿quién me habilita a mí? Esa calzada tendría que estar en buen estado para circular. Es el municipio. En primer responsable es el municipio, porque el municipio me tiene que dar la seguridad de que yo para circular por las calles de la ciudad de Resistencia tengo que estar en buen estado. Y si el municipio no cumple algo que es evaluarlo en forma periódica, el primer culpable va a ser el municipio. Después viene la otra responsabilidad, o SAMEP, o SECHEP, o Ayupí, pobrecito, Ayupí perdió un camión. Pero el problema es que la patología no es violenta. Esto era una patología que estaba informando, atento, Houston, tengo un problema. Ahí cerca había un compañero nuestro de la facultad. Y el tipo cuando pasaba con el auto se movía. Ya se movía el auto y dice, ingeniero, el chico, no lo vamos a hacer nombre, y decía, acá está pasando algo. Y a la mujer le dijo, no pasen más por la esquina, pero escúchame, da la vuelta, unas 2 semanas antes. Entonces, ¿por qué hacerla la evaluación? ¿Por qué me tiene que permitir a mí ir viendo algo está pasando? Y después el otro concepto grande es, uno es, ¿por qué hacerlo? Otro es concepto así. Y el otro es, ¿cuándo lo hago? En forma periódica. El espíritu de una evaluación de pavimento es algo periódico. ¿Qué significa la palabra periódica? Que no la puedo estar haciendo una evaluación de pavimento todos los días, ni siquiera toda la semana. En forma periódica significa tomar tiempos o regulares a lo largo del año que me permita ir viendo la evolución de la falla y ir siguiendo cómo deberíamos intervenir para evitar casualmente tener el colapso de la estructura. O sea, es intervalos regulares de tiempo, de manera de ir reviendo las fallas que se va obteniendo y el comportamiento que la misma experimenta por efecto reiterativo de las cargas. Por lo tanto, hay que hacer con medio de algo que vamos a llamar nosotros mediciones significativas. De alguna manera tengo que relevar esa falla, clasificarlas, para poder después hacer un informe que me permita interpretar la patología que está apareciendo. Esto que yo estoy diciendo en mi evaluación de pavimento, ustedes como ingenieros lo van a hacer en todo. Ingeniero, yo me voy a dedicar a obras de hidráulica, yo voy a estudiar cloacas. Bueno, va a tener que hacer la patología, el seguimiento de tu red cloacal. Con dónde están obstruidas, cómo no están obstruidas. No, ingeniero, a mí me interesa la obra civil. Fantástico. Tiene que hacer el seguimiento de la obra civil. Ver si tu pavimento, tu estructura de hormigón están en buen estado, si no hay asentamiento, si no hay movimiento con neta seca, si no hay consolidación. Siempre hay que evaluar. Nosotros estamos viendo la evaluación de los pavimentos. La pregunta es, ¿cuál es el culpable número uno del deterioro de los pavimentos? Y el deterioro de los pavimentos esencialmente es por el tránsito. El tránsito
el paso de los vehículos por una sección determinada de un camino, que si yo hago un promedio anual, es el tránsito medio diario anual, es la variable más importante en el diseño de los pavimentos, porque es el que me está por repercutir en forma directa con el consumo de esa estructura que yo estoy diseñando. Lo explicamos, no vamos a volver a hablar, pero ustedes lo están viendo ahora con el ingeniero Alberto. Con Alberto están viendo consumo de fatiga, o consumo de, de erosión. ¿Qué canejo es eso? La estructura diseñada va a poder soportar ese efecto del tránsito a lo largo de la vida útil. Y va a depender de las solicitaciones exteriores, tránsito, y el comportamiento intrínseco de la estructura que soporte ese efecto reiterativo de las cargas a lo largo de la vida útil. Consumo. Entonces, dimensionar un pavimento es determinar el efecto que las cargas de los vehículos causarán de manera de conocer lo que están viendo, número y tipos de vehículos que circularán por una vía, la intensidad de las cargas y la configuración del número de ejes. Como estamos hablando de la Dirección Nacional de Vialidad, generalmente, para poder definir la variable tránsito, este tema tránsito lo voy a tocar rapidísimo, pero para que ustedes tengan una idea, nada más, es una bolilla completa de una materia que se llama vialidad especial, sería primer cuatrimestre, quinto año, orientación vial. Se pueden hacer distintos tipos de censos. Censos en estaciones permanentes, censos de cobertura y censos de clasificación. Son los tres tipos de censos más usuales que tiene la Dirección Nacional de Vialidad, y con estos censos, tipo de censo, la Dirección Nacional de Vialidad tiene el espectro de carga de toda la red vial de la República Argentina. Atentos, Houston, pregunta técnica. Vialidad Nacional, ¿tiene idea del tránsito que está pasando por los distintos lugares de su red vial? Sí, señores. Vialidad Nacional conoce, en esencia, el tipo de tránsito, la configuración. Se le puede escapar algunos valores, el valor del desvío estándar que vimos en ASTO, porque capaz en medio de, entre Resistencia y Salta, tengo, qué sé yo, Taco Pozo, no hay un censo ahí permanente capaz, pero entonces no tengo la conocimiento cabal, pero sí tengo la idea del tránsito, pero mi desvío, mi dispersión va a ser un poquito más grande. Tránsito, como no tengo muy definido, el valor ese sub cero en ese tramo capaz sea 0,48, 0,49. Pero si yo estoy trabajando con una estación tránsito cerca de Riachuelo Corriente, donde tengo una balanza en forma permanente las 24 horas del día, la Dirección Nacional de Vialidad conoce el tránsito, conoce la fluctuación, conoce las cargas, conoce. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo hace? Bueno, tipo de censo permanente tiene la particularidad, tómelo como conocimiento al margen, es un censo que trabaja las 365 días del año, las 24 horas del tránsito por día. Es un lugar físico que la Dirección Nacional de Vialidad eligió con criterio técnico, no porque a alguien se le ocurrió, sino que una cuestión totalmente técnica, que opera los 365 días del año y le permite conocer número de vehículos, configuración, direccionalidad, velocidad, composición vehicular, todo, o sea, les permite tener una idea del volumen, direccionalidad, clasificación por eje, por longitud, qué tipo de vehículo hay, qué velocidad, cuál es la brecha, separación de vehículos, las separaciones, brecha, avance. Hasta le permite a usted poder una idea de decir cuál es la hora más cargada, cuáles las distintas horas más cargadas del día. Jugar entre ustedes, lo vamos a ver en otra materia, pero el tránsito, pero nosotros decimos tránsito medio de normal, es constante los 24 horas del día, o los 365 días del año.
No, es fluctuante. Va a depender si yo estoy en una zona muy o poco influenciada, por ejemplo, por una zona urbana. Y está influenciada por zona urbana y va a tener un comportamiento a lo largo del día bastante parecido. Pero si yo estoy en medio de la nada, una ruta rural, no, no va a tener esa variación, va a tener distintos tipos de componentes. ¿Cómo son las estaciones permanentes? Y ustedes las conocen porque alguien ha pasado. Son estos. En la autovía de la Rinconada de Avellaneda hay una espira en el kilómetro 10, no hay un retorno. Si ustedes van, los que están, bueno, ahora estamos todos con el despelote de este virus, pero van a ver este dibujo. No sé si se aprecia bien en la figura. En el medio del pavimento, por trocha, hay como unos, una sección tipo rectangular. Acá se lo ve mejor. Estas secciones rectangulares son espiras magnéticas. Y lo que hacen las espiras magnéticas, toman el vehículo y lo determinan, como si fuese algo pasó por ahí. Y en función de el tipo de trocha, o mejor dicho, la configuración de eje, yo puedo saber la categoría del vehículo, qué tipo de vehículo, si es un vehículo de 2 ejes, de 3 ejes, de 4 ejes, 5 ejes, cuál es la configuración típica, puedo conocer la velocidad, puedo conocer la direccionalidad. Si tuviera una balanza, podría conocer también el peso. O sea, son informaciones que hoy en día, con sistemas de transmisión de datos en forma de microondas, celular, etcétera, ustedes los pueden permitir en forma online, en forma directa, cuál es el tránsito que está pasando por un punto determinado de la red vial nacional. Y estos son las instalaciones, que son como unos gabinetes verdes, que ustedes lo ven al costado de la ruta, que son verdaderos gabinetes totalmente antivandálicos, bastante fuertes, y adentro está la computadora que está registrando con un sistema electrónico y baliza o paneles solares para luz, que les permite ir registrando la información. Tengo esto. Junto con esto se hacen censos de cobertura. Los censos de cobertura son para ajustar lugares que no tengo estación permanente. O sea, son lugares que están separados de la estación permanente que me permite ir ajustando el tránsito, pero ajustándolo siempre a una estación permanente. Y se lo hace de cobertura porque quiere decir, no trabajo todo el año, sino que se trabajan por periodos de tiempo, generalmente 2 días de duración, una vez al año o 4 veces al año. Depende de la disponibilidad que tenga la Dirección Nacional de Vialidad. Junto con esto se hacen los censos de clasificación para ajustar a los censos de cobertura o ajustar las estaciones permanentes y le permiten a ustedes tener el rum. Esta información la maneja la Dirección Nacional de Vialidad y ustedes la pueden obtener de esta página web que está acá abajo. No sé si la están viendo. Acá. Voy a tocar a ver si abre. Si no, salgo y entro. Miren, a ver si sale. Ustedes me confirman si están viendo lo que yo estoy viendo. ¿Se ve algo o no? No, todavía El no. Power nomás. Compartir pantalla, tranquilo. Miren esto. Y ahora, Sí, ahí sí. bueno, esta es una página web que está allá arriba, transitovialidad.gov.ar. El link de acceso es el que está en el PowerPoint. Y ustedes pueden, dentro de esta página, es una gauchada que tenemos los chicos de la facultad, pueden tocar acá a la izquierda, dice tránsito medio diario anual. Estoy abriendo la página web. Ustedes me dicen si se puede ver o no se puede ver. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve bien. Sí. Bueno, miren, vamos al año 2019. ¿eh? Y me dice la ruta. La ruta. Vamos a buscar la ruta nacional 12, los correntinos. Cualquiera podría ser, pero vamos a Corriente. Y ahí la ruta nacional 12 arranca en la provincia de Buenos Aires. Miren, la distancia en Gaula Rigen, y ahí nomás ya está lo que es el límite con Entre Ríos. Empieza la entrada a la provincia de Entre Ríos. Tema de la provincia de Corrientes, miren acá. Acá, Riachuelo, 1024,
Yo quiero buscar una estación permanente. Miren acá. Ruta provincial 6, ruta provincial 20. Es el acceso a Itatí. Esta es la ruta provincial 6, el acceso a Paso a la Patria. En el kilómetro 1068, pasando San Cosme, y antes de llegar al control pasando control de gendarmería 1065, hay una estación permanente. Toco la estación permanente. Y esta estación permanente me está diciendo, es el tramo ruta provincial 6, ruta provincial 20, de la progresiva 1056, acceso a Paso a la Patria, 1089, acceso a Itatí. Y lo que están teniendo ustedes acá es la serie histórica, tránsito, medio, diario, anual, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 2019. Y le está diciendo una clasificación promedio anual, el 84% automóviles, camiones sin acoplado, camiones con acoplado. Y acá tienen el censo de cobertura, que es un ajuste que pueden hacer del año 2019, del mes de abril, 48 horas, en donde le está diciendo, ¿cuánto es el porcentaje de tránsito liviano que tiene la Ruta Nacional 12? 75%. Porcentaje de camiones, el 2,6%. Sin acoplado, el 8,3%. Con acoplado, 3,4%. 3. Semirremolque, el 11%. Tránsito medio diario anual en el momento que hicieron el censo de cobertura, 2.888. Miren lo que es esta información. Dejo de compartir esto. Compartir pantalla. Este es un Excel que hice hoy, para que ustedes tengan. Esto que está acá arriba es el tránsito. ¿Lo están viendo al Excel o no? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Bueno, miren. Esto que está acá arriba, esto, son los tránsitos del año 2011, 2012, 2013, 14, hasta el año 2019. Estoy jugando con tránsito. Para que ustedes tengan ustedes tienen esta información. Miren, si este fue el año, vamos para abajo del gráfico, lo grafiqué rápido, le hice, el año 2011, tanto tránsito, 2019, tanto tránsito. ¿Cuál es la fórmula de crecimiento que tenía la DNB? 1 más I elevado a la N. Vamos a jugar, ya que estamos, y nos gusta jugar, vamos a cambiar la escalita acá. Cambiemos la escalita, formato el eje. Vamos a poner que sea, qué sé yo, de 2000. Y le vamos a poner 4600. 4600 para jugar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Esta es la gráfica del tránsito, ¿sí o no? ¿Qué me está diciendo el tránsito acá entre nosotros? El efecto serrucho. Exactamente. El efecto serrucho. El efecto serrucho, ni más ni menos, el comportamiento que tiene el tránsito, que no responde a esta fórmula que ustedes tienen acá, que haga el crecimiento del tránsito. El tránsito está influenciado por las condiciones del país. ¿Qué pasó en el año 2018? ¿Qué pasó en el año 19? ¿Y qué pasó en el año 2020? Hermano, venimos para atrás. Estamos para triqui. Estamos teniendo problemas. Entonces, si yo tengo que hacer una previsión del tránsito del año 2011 al año 2019, la tasa de crecimiento del 1,4% anual. Si ustedes ponen eso en un estudio económico para tratar de justificar la evolución del tránsito, del proyecto de una obra, no le está por cerrar desde el punto de vista económico. ¿Pero por qué? Porque nuestra realidad de país es estos son los datos de tránsito. Yo no le estoy mintiendo, estos son datos sacados de la página de la Dirección Nacional de Vialidad, en la cual ustedes pueden meterse y jugar. El índice de información, espectacular esta información, porque esta información es la que manejan los consultores de nosotros y a nosotros no nos quieren compartir. ¿Y cómo conseguimos esta información? Tienen la gracia a los chicos de Vialidad Nacional que están como compañeros nuestros en la cátedra, que nos han dado los links y estamos jugando con eso. Y ustedes ahora tienen esta información. O sea, la información que está en este link les permite tener una idea del tránsito que está pasando en la Dirección Nacional de Vialidad por ruta nacional. Y buscando las estaciones permanentes, tiene la composición, la direccionalidad, el percentil 85, todos los datos que dieron con Altamirano. Ustedes lo pueden sacar no de todos los lugares, pero sí de las estaciones permanentes.
Eso con inventario al margen. O sea, recalculando, el tránsito. Si yo estoy en una red vial nacional, es una información que más o menos la tengo, conozco. Y si alguien le dice a ustedes, es difícil, no, hay que hacer mediciones para ajustarlo. Pero si es una ruta existente, y estamos hablando de evaluación, no de un proyecto nuevo, yo tengo el tránsito. Y el tránsito es una variable que yo puedo conseguir. Y me puede decir si puedo o no estar previendo el comportamiento ajustado de esa ruta a lo proyectado cuando diseñamos la misma. ¿Entiende la idea de lo que es el tránsito? La pregunta que yo tengo que hacerme a mí es, ingeniero, ¿pero y por qué falla el pavimento? ¿Cuáles son los criterios de falla que puede tener un pavimento que amerita este tema que estamos haciendo? Y esto es un listadito rápido, pero bastante coherente de los criterios de fallas que podemos llegar a esperar en una ruta. El primero de todo, falla porque, hermano, tu ruta está llegando al fin de tu vida útil. Es el fin del periodo de diseño original. Fin del periodo de diseño original. Hice mi rutita, la proyecté. Lo que hablamos con Altamirano, estamos en clase, hace 2 días, o hace dos clases anteriores. Hay un tramo de ruta que nosotros proyectamos y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo para 10 años, 12 años. Las autoridades no nos quisieron, nos pegaban la mano, 4 años. Todavía la obra no la tenemos, no terminó la obra. El periodo de tiempo ya terminó. ¿Qué van a aparecer? Fallas, baches, ahuellamiento, desprendimiento. Porque la ruta está llegando al final de la vida útil. ¿Qué significa la vida útil? Si yo diseñé para un cierto periodo de tránsito y ese tránsito ya pasó, obviamente que mi calzada va a empezar a tener patología asociada al deterioro que está teniendo. Fin de periodo de diseño. La falla puede ser la prevista o esperada. Si yo la preví para un tanto tránsito y ese tránsito ya pasó, ¿qué va a pasar? Va a empezar a producirse agüellamiento, rendimiento, bache, ya vamos a ver qué significa todo eso. Otro gran problema que puede aparecer es incrementos del tránsito. Entre nosotros, y hablando mal y pronto, ¿se puede dar esto? Se puede dar. Generalmente, le voy a dar una idea. La Ruta Nacional 16, entre la Ciudad de Resistencia y Puerto Tirol, cuando se la diseñó la autovía, se previó que el tránsito de diseño iba a ser 7.000 vehículos al cabo de, póngale, 8 años. En el segundo año, ese tramo ya tenía 9.000 vehículos por día. O sea, la autovía generó, desde el punto de vista del desarrollo, los barrios privados, el acceso a Tirol, los distintos mercados concentradores, 2 hormigoneras muy grandes, Meli, Mayutí, etcétera, etcétera, un crecimiento de tránsito mayor al previsto. Y bueno, hemos tenido un crecimiento del tránsito mayor al previsto. ¿Por qué? Porque se modificó algo, se modificó la expectativa de la gente empezaron a construir barrios privados para esa zona. Y si ustedes miran, es un desarrollo inmobiliario interesante, de Resistencia a Tirol por la autovía. Listo, fantástico. Incremento del tránsito. Otro, que es muy particular, deficiencias en el proceso constructivo. ¿Qué significa acá esto? Entre nosotros, razonémosle. Ustedes ya vieron suelo, ya vimos valor soporte. Y dijimos que el valor soporte depende de la densidad con la cual yo estoy compactando. Si yo cuando estoy haciendo la obra no te compacto al 100%, sino al 95%, mi estabilizador anular no lo compacto al 99% mínimo, sino al 97%. Mi mezcla fáltica no la compacté al 99-100% de exigencia de compactación, la compacté al 97%.
no le puse la cantidad de asfalto que debería ponerle, no le puse los riegos de liga. ¿Qué es lo que hice yo? ¿Hice una obra bien o hice una obra deficiente? Hice una obra deficiente. Y si encima que hice una obra deficiente, el tránsito era el previsto, las patologías van a aparecer en forma mucho más prematuras a lo largo de la vida útil. Pero no porque le erramos en el cálculo del tránsito, le erramos en lo que para eso están los chicos de vialidad. El control de calidad de esa obra no fue el adecuado. Puede ser problemas, vamos a pensar bien, no se dieron cuenta, falla oculta, no se dieron cuenta, pero en general no es tan así falla oculta, es más bien vicios constructivos, o sea, a lo largo de la obra los muchachos no se esmeraron lo suficiente para hacer las cosas bien. Entonces, hemos tenido deficiencia en el proceso constructivo, densidad. Y después puede ser, ingeniero, me metieron el perro en la calidad de los materiales. En vez de hacer un H30, de tal manera que la resistencia a la compresión simple a los 28 días me dé 360 kilos, me hacían un H30 y a los 28 días tenía 280 kilos. ¿Es un H30 o no es un H30? No, no es un H30. Por lo tanto, tu módulo de rotura no va a ser el diseñado, el propuesto por ti. Y si no fue propuesto por ti, la curva de fatiga de ese pavimento no es la que yo diseñé. Va a ser una curva de fatiga más deficiente. Por lo tanto, mi pavimento se me va a romper antes de lo previsto. Deficiencia en el proceso constructivo. Ya sea por propia negligencia del proceso constructivo o, que es lo más común, me pijotearon los materiales. Otro, diseño deficiente. Diseño deficiente es le erramos al bizcachazo, le erramos a las estimaciones del tránsito o en la valoración de la propiedad de los materiales empleados. Ahí fue cuando vos pecaste de optimista. Ha pasado esto en nuestra zona. Yo no quiero entrar mucho en detalle, pero Vialidad Provincia del Chaco licita una ruta en el interior y pusieron como módulo de rotura, lo que ustedes están viendo con Alberto, módulo de rotura de 49 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, una viga de un H40, mínimo un H40, un H41, un H42, era un hormigón espectacular. Claro, ellos hacen los calculitos para ese hormigón y maravilloso. Tenía que dar un módulo de rotura, un H45, pero ni ahí llegamos con los materiales. Entonces empiezan a hacer la obra y los módulos de la obra no cumplían con los valores estipulados por contrato. ¿Qué pasó con esa obra? Se rescindió. Hicieron 1 kilómetro y se rescindió el contrato. Y el problema fue, le erraron los materiales. Fuimos muy optimistas en que esos materiales vamos a tener acá en la zona. Y papá, si vos no le tomás bien los valores, no tenés criterio, leíste que podemos hacer un Fórmula 1 y ni siquiera podemos preparar un Fiat 600. No, hijo, no le mienta. Bueno, diseño deficiente, o sea, errores en la estimación de tránsito o en la valoración de las propiedades de los materiales empleados. Otro, muy común, factores climáticos imprevistos. Esto no pasó, ojo al piojo, esto pasó. Fue el famoso efecto de la niña, ¿se acuerdan de la niña? Fue a fines de la década del 90. Tuvimos unas lluvias, se inundó todo Corrientes, se cortó la ruta 2 en 3 o 4 lugares. Bueno, eso ameritó que las rutas se deterioraron de forma muy violenta. Bueno, el Banco Mundial previó créditos internacionales para poder compensar el deterioro de rutas nacionales producida por este deterioro. Esencialmente lluvia. Ahora estamos teniendo periodo de seca. Mejor para nosotros. La seca, desde el punto de vista técnico para los pavimentos, dijimos que otro elemento feo de la ruta es el agua. No tenemos agua, por lo tanto, andamos bien. No le podemos mentir, no, ahora porque tenemos seca se me fisuró el pavimento, no pasa nada. Insuficiencia de la estructura del drenaje.
Esto está muy influenciado con la lluvia. Este es un problema serio, muy serio, esencialmente en los suelos del Chaco. Si yo tengo lluvia y encima tengo deficiencia de drenaje, vamos a tener problemas estructurales. Ejemplo de esto, Ruta Nacional 11, ya sea en el Chaco o en Formosa. Se pasa por muchas zonas de bañado. Hay lluvia, hay deficiencia de mala, vamos a tener bache de borde. Y esos baches de borde son complicados. Hay que completarlo con un dren. Y el dren es caro. O, muy común, insuficiencia o ausencia de mantenimiento. Esta es otra patología. Si yo tengo una fisurita, vamos a verlo en esta materia, no se preocupe, y aparece una fisura, y bueno, hermano, señala. Lo que yo estoy tratando de hacer es que la fisura, vamos a hacer un dibujito acá, se me fisura el pavimento. Esta es la mezcla fáltica y abajo tengo un estabilizador anular y acá tengo el suelo. O gradiente térmico, deficiencia de carga, se fisura el pavimento. Si es seca no pasa nada, pero si empieza a llover, esta agua que está acá empieza y avanza y empieza, esta es la capa ligada, estas son las capas no ligadas, me empieza a saturar acá. Si esto está saturado por esta lluvia, lo lógico va a ser que acá se siga fisurando. Si se sigue fisurando, se van a hacer mallas y esto va a ser un bache. Lo vamos a ver, no se preocupe. Ahora bien, ¿qué tendría que haber hecho yo? Fácil. Yo tenía el pavimento, aparece la fisurita, ¿qué tengo que hacer yo? Sellarla. Con lo que nosotros llamamos tarea de mantenimiento. El mantenimiento lo que hace es retarda el efecto destructivo de la patología observada. Obviamente que estos son los criterios de falla. Ustedes me preguntan, ingeniero, ¿y cuáles son los más perjudiciales que hay desde el punto de vista del diseño? Independientemente del primero, que sería lo ideal, uno de los problemas serios que estamos teniendo como parte vial es el incremento de tránsito. Pero fundamentalmente, ¿qué tránsito? Cargas pesadas. Antes nosotros transportábamos todo por ferrocarril. No tenemos ferrocarril. Por ferrocarril tenía muchos dolores de cabeza. O el puerto andaba mal. ¿Por dónde sacamos toda la producción primaria de nuestra zona? Por la traza, por el camino. Y encima no hay balanza, porque ese es otro problema con Vialidad Nacional. ¿Ustedes creen que hay mucha balanza? Las balanzas no están trabajando todas. Hay incremento del tránsito, de tránsito carga pesada, no tránsito liviano no me interesa. Eficiencia constructiva, suponemos que estamos trabajando con materiales buenos, o sea, esto no. Diseño deficiente, suponemos que esto no. Esto sí se puede dar, factores climáticos, y esto también se puede dar. Entonces, ustedes me dicen, incremento del tránsito, condiciones climáticas y deficiencia de mantenimiento, y es una bomba de tiempo, y hay que hacer el estudio de lo que sería la evaluación de los criterios de falla que tiene el pavimento. ¿Por qué? Ya lo vimos con ustedes. Si el deterioro es lento, no pasa nada. Acá apareció mi fisurita. Si mi fisurita yo no la hice, al poco tiempo tengo la rotura. Y esto es el concepto. Cuando yo hago acá, es cuando yo estoy haciendo lo que Vialidad Nacional, lo vamos a ver, no se preocupen, es el concepto de la recepción de la obra y el tiempo de garantía. Hicimos la obra, tiene un tiempo de garantía de 6 meses, un año, listo, estamos en el periodo de recepción. Cuando viene avanzando el deterioro, la Dirección Nacional de Vialidad o Dirección Provincial de Vialidad tiene que tratar de hacer antes, por eso necesito la evaluación, planificar el proyecto, y cuando está el proyecto más o menos planteado acá, pelearlo con lo político de tal manera de que cuando el sistema está llegando a un grado de índice de serviciabilidad final mínimo, le podríamos decir acá, yo ya hice toda la gestión como funcionario público para tratar de hacer una obra de rehabilitación. Y si no pasa eso, es lo que vimos con ustedes. Si yo lo encaré, espectacular, voy a gastar poca plata.
si no lo encaré, la plata que tengo que encarar en un pequeño delta T, delta tiempo. Este es un pequeño tiempo, no vayan a pensar que estamos hablando de 10 años. No, este puede ser de 6 meses a 2 años. En 6 meses a 2 años se me cayó mi paquete, mi estructura se me hizo, se destrozó. Por lo tanto, si yo no hago esto, que es lo que estamos tratando de explicarle a ustedes, voy a tener que invertir mucha plata para tratar de devolver el estado de confort que amerita el usuario por los impuestos que está pagando en la Argentina. Tipo de fallas. Las fallas pueden ser de distintos tipos. Vamos a ver fundamentalmente dos tipos de fallas, porque son las más que repercuten desde el punto de vista del confort del usuario. La primera falla, que es una falla interesante, que podríamos decir que es la falla que amerita al usuario desde el punto de vista de su confort. Es una falla que está relacionada no con la estructura del pavimento, sino una falla que está relacionada con la seguridad de la ruta. Amerita el grado de cómo estoy circulando yo en esa ruta. Generalmente ese tipo de falla, ¿dónde ocurre? En la superficie del pavimento. Ustedes ya lo vieron con Altamirano. Por ejemplo, una acción que podría reparar es qué tipo de problema puede ser. Por ejemplo, hay una exudación. Mi mezcla salió con más asfalto de lo que yo quería. Tuve una inspección que, como yo teníamos inspección, che, fíjate que no le pijoteen con el asfalto, apretó la clavija, pongan asfalto, pongan asfalto, pongan asfalto. Salió una mezcla que va a tener deficiencia desde el punto de vista, vamos a hablar técnicamente, adherencia, neumático calzada. Es una ruta que tiene problema de adherencia. Ustedes ya lo vieron con el Altamirano. Esa ruta tiene problema. El coeficiente de fricción longitudinal o transversal es malo. ¿En qué repercute eso en mi ruta? Mi ruta es insegura. Mi ruta puede tener problemas de accidente. En los días de lluvia, esa ruta va a tener muchos accidentes. Es lo que ustedes han visto, por ejemplo, en el video que mandó Tulio, el ingeniero Sierra. En los días de lluvia, en una ruta que era autopista, la ruta 9, entre Buenos Aires, entre Córdoba y Rosario, cualquier cantidad de accidentes, como 20 accidentes tuvieron una curva. ¿Y ahí qué hacemos, papá? Se está matando la gente. Hay un problema superficial. ¿Es la estructura del pavimento? No, hay un problema superficial. Bueno, ¿cuál sería la corrección? La corrección de la fricción. Restablecimiento de la rugosidad o confort, la regularidad o confort. ¿Y qué deberíamos colocar? ¿Una carpeta asfáltica? No, podríamos hacer un micro aglomerado frío, un micro en frío que le confiera a esa mezcla nuevamente un coeficiente de adherencia muy bueno. Hablando mal y pronto, una lechada asfáltica, pero no es lechada, es un micro en frío. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Colocación de capas de bajo espesor, porque mi problema no es estructural, amigo, mi problema es funcional. Desde el punto de vista de la seguridad, el usuario en días de lluvia tiene miedo para andar por esa ruta. Bueno, micrón frío o lechada asfáltica. Es un tipo de solución. Ahora, encontrar ese tipo de falla amerita que tengamos que hacer la evaluación del pavimento. La evaluación del pavimento hay que hacerla con criterio técnico, porque puede aparecer un problema funcional o estructural. Si es estructural, puede haber problemas funcionales, pero mi problema no va a ser con una solución de tipo superficial. No, papá, con una lechada yo no hago nada.
El ejemplo yo siempre pongo así, tengo una pared que está toda agrietada, el revoque todo saltado. Vamos a corregirlo, le vamos a hacer una mano de pintura. Pero no, hijo, tu problema es más serio, no es una pintura. Vos tenés tu revoque malo, capaz hay que sellar, poner llaves, volver a fijar la estructura. Esa pared está agrietada, hacerle llave, hacerle un azotado impermeable, jarro y enlucido, azotado, un revoque grueso, un revoque fino, y después sí, pintame. Pero si yo le pinto una pared que está deteriorada, no sirve de nada, no sirve de nada lo superficial. Acá el problema es estructural. Al ser estructural, ojo, yo le puedo hacer algo superficial, va a durar muy poco. La inversión realizada no levanta la estructura. Me permite, sí, evitar que se siga muriendo gente. Hago un bache, tengo un bache, hago un bacheo, pero se van a seguir generando baches porque hay una eficiencia estructural. La vida útil de esa estructura está vencida. Puede ser por tránsito, puede ser por deficiencia, puede ser por encrecimiento del tránsito, puede ser por condiciones de drenaje, hay que estudiarla. Pero mi solución técnica no la puedo encarar con algo superficial. No, no, pará, pará, pará. Acá hay que poner platita. Hay que hacer, ¿qué? Un refuerzo, una repavimentación. Y encima, si estoy para hacer una repavimentación, por ejemplo, tramo Salada Corriente, en donde el ancho de calzada es 6,70 m, yo no te puedo repavimentar ese tramo con ese mismo ancho. Voy a tener que contemplar el ensanche de la calzada, porque ya vieron con Altamirano que hoy en día para tránsito que están arriba de los 5.000 vehículos por día, yo necesito tener mínimo 7,30 de espesor, de ancho de calzada. Por lo tanto, en esa calzada hay que hacer un ensanche de mínima con banquina pavimentada. Ejemplo que yo le estoy diciendo, lo que hicieron los correntinos, de la ciudad de Corrientes hasta la ciudad de Itatí. Hicieron ensanche a 7,30 y pusieron banquina pavimentada. Espectacular desde el punto de vista de la seguridad. Aquel que conozca esa zona, siempre había accidentes con ciclista, con moto, etcétera, etcétera. Se encaró una obra de repavimentación, ensanche con banquina pavimentada, y yo le puedo garantizar que desde el punto de vista estadístico, la cantidad de accidentes, de atropello, de ciclista o moto en ese tramo ha reducido notablemente. Hay que encarar una obra estructural. ¿En qué consiste? Bueno, es la colocación de una capa de aporte, una estructura, es lo que nosotros vamos a llamar un refuerzo. Hay que hacer un refuerzo a la estructura. Pero para poder encarar una obra de refuerzo, sí o sí, hay que hacer una clasificación de falla, sí o sí, hay que hacer una evaluación del pavimento. ¿Cómo hizo la Dirección Nacional de Vialidad? Me voy un puntito atrás. Tengo que evaluar pavimento. Ingeniero, entre nosotros, ¿cómo evalúo pavimento? Cada país, cada país tiene distintos manuales de evaluación de pavimento. Cada país tiene su propia metodología de evaluación de pavimento, porque es algo intrínseco de cada administración. ¿Cómo planifico? ¿Cómo realizo? ¿Con qué mano de obra dispongo para encarar un concepto de evaluación de pavimento? En la Argentina, nosotros vamos a seguir en general. No es la única, pero yo le puedo decir el papá de la criatura, es la Dirección Nacional de Vialidad. En el año 1980, el ingeniero Tagle, hijo, no el Tagle padre que es el que hizo la traducción de las curvas horizontales, sino el padre, el hijo de este señor, trabajaba en Vialidad Nacional, y le tiraron la orden, hagan una metodología de la Dirección Nacional de Vialidad de evaluación de pavimento. Les mandé el PDF a ustedes, ahí en el grupo de WhatsApp, en donde está el manual de evaluación de pavimento de la Dirección Nacional de Vialidad. Y este manual, que fue, miren la década, 1980, hace cumplir 40 años, fue algo bastante novedoso, porque esta fórmula que aparece acá
índice de estado, que se llama índice de estado, es una fórmula que responde solamente para la Dirección Nacional. No está en ningún libro, esto es de la DNB. El índice de estado es un valor, lo vamos a explicar ahora, un número adimensional que inventó la Dirección Nacional de Vialidad para decir cuál es el estado estructural de mi calzada. En otros países no se utiliza esto, se utiliza. Vamos a explicarlo después cuando estamos avanzando con la materia. Los otros países lo que hacen es un estudio un poco más, no tan número así adimensional, así índice de estado, sino cuál es el número estructural que presenta el pavimento y lo comparan con el número estructural requerido. Entonces dicen el número estructural existente versus el número requerido me hace el número estructural que hay que poner de refuerzo. Lo que vamos a plantearlo a ustedes como se plantea hoy en día. Pero no se olviden la idea, yo tengo que evaluar pavimento. Bueno, la Dirección Nacional de Vialidad dijo, en general, si yo voy a hablar de evaluar un pavimento, hay cuatro criterios de falla que afectan la durabilidad, el estado de la calzada. O sea, cuando uno evalúa una calzada, la Dirección Nacional de Vialidad evalúa 4 parámetros que afectan al estado de esa calzada. El primer parámetro, un número 1, está acá, es la deformación longitudinal. El parámetro número 2 es lo que ellos llaman la deformación transversal. El parámetro número 3 es lo que ellos llaman la fisuración de la calzada. Y el parámetro número 4 es lo que ellos van a llamar desprendimiento o baches que presenta la misma. ¿Qué habla la Dirección Nacional de Vialidad? Cuando habla la deformación longitudinal, habla si este es el día del sentido de avance, cuál es el grado de deformación que presenta esa calzada con respecto a la rasante teórica que ustedes están diseñando. Y si alguien tiene la suerte de conocer la ruta de Argentina, antes cuando iban a Mercedes, antes de llegar a la zona de Joffre, estas ondulaciones eran muy importantes y ustedes iban verdaderamente, entre un término así bastante lunfardo, galopando la ruta. Eso hace a la seguridad de la ruta. Se denomina la deformación longitudinal o ellos tomaron la palabra la rugosidad. Ahora vamos a aplicarlo, no se preocupen. Pero la tomaron mal el concepto porque esto es regularidad, regularidad longitudinal de la calzada. Ya la vamos a explicar, no se preocupen. Este es el primero. El segundo, la deformación transversal, es lo que nosotros vamos a llamar, que se denomina ahuellamiento. Y si yo miro la calzada en forma transversal y dijimos que esta pendiente del 2% y este el eje de la calzada, es la deformación que experimenta transversalmente la calzada, generalmente coincide por donde pisan las ruedas de los vehículos pesados. Esta deformación transversal de la calzada es lo que nosotros vamos a definir el ahuellamiento. Pregunta entre nosotros, ¿el ahuellamiento es un parámetro que incide o no en la seguridad que presenta esa calzada? Es una pregunta. Alguien Sí, sí. contesta, vale, cacho, cuanto más ahuellada esté mi calzada, más inseguro es circular, especialmente los días de lluvia, porque acá, en este ahuellamiento, se acumula agua. Cuando se acumula agua, y encima que se acumula agua, yo vengo en velocidad, acá se denomina el fenómeno de aquaplaning.
Y papá, puedo salir volando a cualquier lado y vamos a tener un accidente desde el punto de vista vial. El tercero es ni más ni menos el fenómeno, como está escrito, la fisuración del pavimento. Que la fisuración del pavimento siempre aparece leve, una fisura aislada, y tiende a un bache. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, cómo evoluciona. Pero siempre es una fisurita que va a tender a un deterioro mayor. Si yo la puedo evitar acá o retardar sellando, haciendo tarea de conservación, lo que yo hago es prolongo la vida útil de la estructura, el concepto de fisuración. Y desprendimiento y bache es lo mismo, es una etapa posterior a este desprendimiento, visto los tratamientos casi no hay. El bache sí, hay una evaluación de esta norma 1980 en la década del 90, en donde consideran el valor del bacheo realizado como coeficiente de 4. Bueno, ¿qué hizo la DNB? Le dio peso a cada una de estas deformaciones de patología. Le va a dar un número de 1, ya vamos a ver cómo, de 2, este es un valor de 3 y este un valor de 4. Y estos son números adimensionales, con factores de ajuste que dependen del tipo de estructura, lo ponen en esta fórmula y dice que el número índice de estado y E es igual al número neperiano elevado a la sumatoria de menos AI por D sub I. A sub I es un coeficiente de peso que depende del tipo de superficie de rodamiento. Si es mezcla asfáltica, va a tener un valor. Si es, por ejemplo, un tratamiento, va a tener otro. O si es un pavimento de hormigón, va a tener otro coeficiente de peso. Ya lo vamos a explicar, no se preocupe. Y el D sub I son coeficientes que tienen que ver con la deformación longitudinal, transversal, la fisuración y desprendimiento y bache. Coeficiente de deterioro, valorizan el grado de falla, adoptan valores comprendidos entre 0 y 10, correspondiente a mayores valores, las situaciones más desfavorables. Este índice de estado es un número que va entre 0 y 10. 0 es la peor condición, 10 es lo mejor. ¿Cómo lo configuró la Dirección Nacional de Vialidad? Me da una idea. Hago una evaluación de una ruta, cargo y me dice si el índice de estado está entre 7 y 10, hermano, tu ruta está en buen estado. Puede tener patología, miralas, pero en general la ruta está en buen estado. 5 y 7. Ojo, 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 se prendió la alarma, estado regular, empiezan a aparecer problemas, patologías, infiere estudiar la conveniencia de encarar tarea de mantenimiento, hay patologías, o próxima construcción de un refuerzo o de una mejora, de modo a evitar su rápida destrucción. ¿Qué significa esto? Hablando mal y pronto, estoy acá, hasta 7 estoy en este estado, entre 7 y 5 estoy en este estado, por debajo de 5 estoy en el estado. Me está diciendo, hasta acá, hermano, tu serviciabilidad o tu estado de tu ruta es bueno. Entre 7 y 5, atento Houston, hace algo papá porque esto se te puede ir de las manos en cualquier problema. Acá hay que hacer algo. Y si estoy debajo de 5, y papá, el monto que vamos a tener que gastar para poder devolverle buen estado a esta calzada va a ser muy importante. O sea, es un número, el índice de estado, que le permite a la Dirección Nacional de Vialidad, en forma totalmente sin, ¿cómo le puedo decir? Criterio subjetivo, sino es número matemático obtenido por un procedimiento lo más objetivo posible,
que le permitirá a la Dirección Nacional de Vialidad decir tramos de ruta que ameritan empezar a estudiarlo porque hay que poner plata para conservarlo. Y si no hago nada, ojo, que ese tramo de ruta se puede romper en forma muy violenta. Índice de estado. Junto con el índice de estado, la Dirección Nacional de Vialidad va a encarar el famoso índice de serviciabilidad presente. Lo que ustedes vieron en el método ASCO. ¿Se acuerdan que ustedes calculaban un índice de serviciabilidad inicial y un índice de serviciabilidad final? ¿Qué decíamos? Que el inicial 4,2 y el final dependía del estado que quiere cada administración umbral. Puede ser 2,8, puede ser 2,5, puede ser 2, pero este umbral es si la ruta llega a este estado, atento Houston, mi ruta está mal. La pregunta que nunca teníamos, dijimos que se le íbamos a decir cómo calcular, es ¿cómo calculo el índice? Bueno, acá está. El índice de serviciabilidad es un parámetro que trata de representar numéricamente el grado de confort que presenta el usuario, servicio, no estructura, al circular por esa calzada. Fíjense, vamos para atrás. Este índice de estado me trata de representar el estado estructural de la calzada. Y el índice de serviciabilidad, perdón, me trata de representar el grado de confort que presenta el usuario. El índice de estado, dijimos que fluctuaba entre 10 y 0, entre 7 y 10, y PQQ por debajo de 5. Atento Houston, entre 5 y 7. Ojo, ojo. Y el índice de serviciabilidad, miren los valores. Ustedes ya vieron de que el valor 5 es espectacular, que era muy difícil llegar. Porque vamos a estudiar la matemática. Fíjense lo que dice. El valor de la rugosidad o el índice de serviciabilidad es un parámetro que va a depender, primero que nada, de la deformación longitudinal de la calzada, el parámetro D1. El segundo parámetro que va a intervenir en el cálculo del índice de serviciabilidad va a ser la deformación transversal de la calzada, el parámetro D2. Y el tercer parámetro que va a intervenir en el cálculo del índice de serviciabilidad va a ser el parámetro D4, desprendimiento o H. ¿Quién no interviene en el cálculo del índice de serviciabilidad? El D3. O sea, las fisuras no repercuten desde el punto de vista del confort del usuario al circular en la calzada. ¿Se ubican lo que es la idea? O sea, el índice de serviciabilidad está influenciado esencialmente por la deformación longitudinal. ¿Dónde está, ingeniero, la deformación longitudinal? La rugosidad en metros por kilómetro, medida por un equipo en unidades VPR en metros por kilómetro. Ya lo vamos a explicar, no se me pongan locos. El otro parámetro que interviene es AH, esto es el ahuellamiento, expresado en milímetros. Y el último es directamente el coeficiente de sub 4 del tramo que estemos analizando. ¿Y qué dice el índice de serviciabilidad? Si está entre 0 y 1, muy malo. Atento Houston,
esa ruta no es confortable, no puedo andar rápido, es muy insegura. Ojo, podemos tener accidente en esa zona, especialmente en los días de lluvia, condiciones climáticas particulares, nocturnas, ojo al piojo. 1 y 2, malo, no es bueno. 2 y 3, fíjense, regular, parámetro de intervención. ¿Se acuerdan? El índice de serviciabilidad final, dijimos que dependía de las cuestiones políticas. 2,8, 2,7, ruta concesionada, 2,5, 2,3. ¿Qué grado de confort le estoy dando yo al usuario? Regular, regular. Por encima de 3, el estado, y hasta 4 es bueno, y obviamente entre 4 y 5, el confort que experimenta el usuario al circular por esa calzada, pipí, cucú. Esta es la expresión matemática que relaciona el cálculo del índice de estado para con carpeta de rodamiento de concreto asfáltico. Esto es carpeta de rodamiento de mezcla asfáltica. Carpeta de rodamiento de mezcla asfáltica, concreto asfáltico. Y fíjense, de 1, coeficiente que depende de la rugosidad. De 2, coeficiente que depende del abollamiento. De 3, coeficiente que depende de la fisura. Y coeficiente de 4, que depende de prendimiento y bache. Y para carpeta de rodamiento de concreto asfáltico, los coeficientes de ajuste o de peso es 0,04, 0,05, 0,07, 0,04. Esta es la fórmula que utiliza la Dirección Nacional de Vialidad para el cálculo del índice de estado, si y solo si la carpeta de rodamiento está constituida por un concreto asfáltico. O es lo mismo que decir mezcla. ¿Qué tienen que saber ustedes como alumnos, qué sé yo? Si saben esto, maravilloso, pero solamente 10 por E elevado a la menos sumatoria de los A sub I por D sub I. Tal que para mezcla asfáltica, carpeta de rodamiento flexible, los D son A1, D1, D2, D3 y D4, de formación longitudinal, de formación transversal, de, la fisuración y los desprendimientos y baches. Vamos a tratar de ir ganando tiempo al tiempo. Total, andamos bien de tiempo. No quiero hacerlo muy largo porque no sé qué hora estamos. No andamos bien. ¿Qué significa la rugosidad? La rugosidad es una, hablando mal y pronto, ¿quién lo encontró al concepto de rugosidad? El estudio de la ASTO. El estudio de la ASTO, lo que hacían ellos, el ASHO Road Test, era tratar de preguntarle al usuario, decirle, ¿cómo está la calzada? Era una evaluación subjetiva, diciéndole a ellos, la calzada está muy inestable, salto mucho. Y dijimos que después la evolución de esto, que no podemos evaluar una calzada por algo tan subjetivo que era encuesta, sino tenemos que buscar algún elemento mecánico que me permita modelar la respuesta del usuario, es lo que ellos van a llamar la rugosidad de los pavimentos. Concepto de rugosidad. Lean. Es la desviación del perfil longitudinal del pavimento respecto de un plano con características y dimensiones que afectan la dinámica del vehículo, la calidad de circulación, las cargas dinámicas y el drenaje. Hablando mal y pronto. Cuando ustedes están haciendo lo que están haciendo con Tulio, ¿qué están haciendo? El arrasante de un camino. El arrasante de un camino es lo que ustedes van a tener que construir y tratar de materializar
con los elementos de tal manera, estabilizado granular, suelo cal, suelo cemento, estabilizado granular, base granular, base asfáltica y carpeta de rodamiento, de tal manera que esa rasante que están proyectando en el dibujito de las láminas, ustedes lo van a hacer en el camino. Cuanto más se aparten de eso ideal, es un camino, una línea recta perfecta y así, maravilloso, y mi perfil tenga saltos, se aparte de ese diseño, la dinámica del usuario se va a afectar. Ustedes van a empezar a tener movimientos cuando van en los vehículos, cuanto más se aleje la rasante real de la rasante proyectada. Y ese alejamiento de la rasante real con respecto a la rasante proyectada es ni más ni menos, uno, deficiencia constructiva, y dos, el propio uso del camino por parte del usuario. La ruta se va a empezar a mover, se va a empezar a deformar. Ustedes van a empezar a ver que la ruta se empieza a deformar o longitudinalmente, se ahuella o se arman ondas. Y eso afecta esencialmente al usuario o a la dinámica del vehículo que está circulando por el camino. ¿Entienden el concepto? Para razonar rápido, yo estoy por hacer un camino de montaña. No me va a afectar tanto la dinámica, porque yo estoy andando a 30 o a 40 subiendo la calzada o subiendo la rampa. Pero si estoy diseñando una autopista en donde la velocidad de diseño de la autopista es 130 kilómetros por hora, yo no puedo permitir que el usuario a 130 kilómetros por hora vaya galopando en la calzada. Eso es rugosidad. Rugosidad, ustedes lo van a ver en la Fórmula 1. Cuando vino a correr la MotoGP a Termas de Río Hondo, la deformación que había en un lugar puntual, lo decía el ingeniero Páramo que estuvo en la construcción, era, pónganle, en 30 centímetros había un descenso de 3 centímetros. Se asentó el terraplén. Venía en la moto de la MotoGP cuando vinieron a probar. Voló el piloto, voló, literalmente, decía el ingeniero Páramo. Y era una deficiencia de menos de 1 pulgada en 30 metros. Bueno, pero el tipo venía en moto volando, agarra el lomito y voló. ¿Qué tuvieron que hacer? La repavimentación de casi 200 metros para compensar una deformación que tenía la calzada de una pequeña alteración de la rasante proyectada con respecto a la rasante real. Esto afectaba la dinámica del vehículo. Rugosidad. ¿Dónde ven también el concepto de rugosidad? En un aeropuerto. Yo no puedo tener un aeropuerto que esté lleno de ondulaciones. Es inseguro. Encima que es inseguro. Estoy haciendo aviones que aterrizan a 300 kilómetros por hora. Encima es inseguro. No, tienen que empezar a razonar. No, no, no. La rugosidad de un aeropuerto es de muy buena calidad. Bastante buena la calidad del aeropuerto. En cambio, en un camino va a depender de la categoría del camino. Cuanto más alto sea la categoría del camino, mayor tránsito, mayor exigencia, tanto mejor va a tener que ser la rugosidad del mismo. Le vamos a mostrar un gráfico muy lindo del Banco Mundial, porque esta rugosidad es uno de los parámetros que más mide el Banco Mundial para definir si la obra amerita o no hacer una rehabilitación. ¿Cómo se mide? El cálculo matemático del Índice Internacional de Rugosidad, IRI. IRI es un modelo matemático, IRI, que relaciona la acumulación del desplazamiento en valor absoluto de la masa superior con respecto a la inferior de un vehículo modelo, dividido por la distancia recorrida sobre un camino transferido por el vehículo a una velocidad de 80
kilómetros por hora. El IRI es un modelo matemático, es un cálculo matemático, generalmente de un cuarto de auto, le dicen, porque es una rueda, de un cuarto de auto. Se expresa, siempre el IRI se va a expresar en la unidad de metros, en la unidad de distancia, metros por kilómetro, metros por milímetros por metro, metros por kilómetro, pulgada por milla, etc. El IRI de un camino puede oscilar entre 0 y 12. 0 es casi ideal, o sea, representa una superficie perfectamente uniforme, no se da, y 12 es un camino directamente intransitable. Este es el modelo matemático para el cálculo del IRI. Es una expresión matemática que se la usó el Banco Mundial para empezar a definir valores de rugosidad a nivel mundial. O sea, esto está definido por el Banco Mundial porque es un parámetro que vamos a utilizar las instituciones crediticias para ver en forma así, en forma simple, si la obra está ajustada o no a los criterios del proyecto. Es un modelo matemático. ¿Cómo lo medimos en la Argentina? Fácil. Uno de los primeros equipos que se tomaron en la Dirección Nacional de Vialidad es este equipo. Creo que quedan dos nomás en el país. Es un rugosímetro de la Bureau of Public Roads de Norteamérica. El rugosímetro. Y lo que hace este equipo, ni más ni menos, es trabaja en la trocha más cargada, generalmente la más deteriorada, que es la externa, bien pegada a la banquina. Este bicho trabaja a una velocidad aproximadamente de la velocidad usual, 30 kilómetros por hora. Y lo que va midiendo es la deformación que experimenta esta rueda dentro de este batidor metálico. Y esta deformación acumulada a lo largo del kilómetro le da la deformación en metros por kilómetro, medida para este equipo que es VPR. Este tiene la Dirección Nacional de Vialidad. Este equipo es el primero que tenía la Dirección Nacional de Vialidad. Un equipo muy noble, muy bueno. El único problema que tiene este equipo es la velocidad de trabajo. Fíjense la velocidad que tiene que trabajar. 30 kilómetros por hora. Se darán una idea que si yo tengo que medir una red vial nacional a 30 kilómetros por hora, yo únicamente lo puedo hacer de día y que no haya tanto tránsito. Pero si lo tengo que hacer el acceso norte de la ciudad de Buenos Aires a las 8 de la mañana y miro a 30 y lo van a levantar, pero en pala lo van a levantar. Por lo tanto, es un equipo viejo, ya hay equipos mucho más modernos. El gran problema de este equipo era la velocidad de trabajo. ¿Qué equipo tienen ahora también para medir velocidad? Este es un equipo láser. El anterior es un equipo mecánico. O sea, lo que hace esta rueda es, a través de un sensor, registra el movimiento en eje vertical acumulado. Acá lo que hay un potenciómetro. Se une esta rueda con este potenciómetro por un cable de acero. Y lo que hace este cable de acero es, al girar por la bobina, lo que va haciendo la bobina girando la cantidad de milímetros que se deforma. A medida que cuanto más se deforma a lo largo de la distancia, deformación. Totalmente mecánico, no es nada de otro mundo. Este no, esto es un equipo mucho más moderno. La Dirección Nacional de Vialidad ya compró nuevos con la gestión anterior. Y que son equipos que en vez de serlo en forma tipo mecánico, esto es por unidad láser. O sea, lo que hacen es un rayo de luz láser y en forma dinámica les permite tener una idea de la deformación longitudinal que presenta la calzada de lo que es la rugosidad. Obviamente que este equipo tiene la facilidad, primero que nada, que trabaja a una velocidad mucho más importante, no es 30, capaz 80 kilómetros por hora, sin problema, y le permite, a través de
giróscopos que tienen ellos, o sea, acá está el giróscopo y acelerómetro, compensar la deformación propia del auto con lo que a ellos les interesa, que es esta distancia lo más constante posible, porque lo que está haciendo LAS es tarda y recibe, manda y recibe. Cuanto más tiempo tarde, tanto más deformación presenta la calzada. Eso es lo que está haciendo este equipo. Pero tengo que compensarlo, ¿eh? Funcionamiento de láser, ¿eh? A un acelerómetro, giróscopo y 2 sensores láser. Miden la distancia equipo-pavimento, mientras el acelerómetro y el giróscopo establecen el movimiento vertical para tratar de compensarlo. Este equipo anda muy bien y es lo que se está viniendo hoy en día. Y lo que hacen es, independientemente de la unidad, a mí siempre me va a interesar para el Banco Mundial IRI, pero el BPR trabajaba en BPR. Esto lo hizo el IMAE y es lo que está cargado en la fórmula de los equipos de la Dirección Nacional de Vialidad. Es una correlación BPR-IRI, que son distintas maneras de medir lo mismo entre nosotros, la rugosidad o deformación longitudinal de la calzada, que me da una idea del grado de deterioro que presenta esa ruta estudiada. ¿Y con qué lo comparo? Con lo que me dice a mí el Banco Mundial. Esto es fuente del Banco Mundial y me está queriendo decir, hablando entre nosotros, si yo estoy, esto está medido acá, a la izquierda en IRI, fíjense los valores, a la derecha BPR, pero más o menos, tomen el concepto así. Aeropuerto y supercarretera, IRI, podemos llegar a tener 1,6. IRI, IRI. O sea, un aeropuerto, una supercarretera, este, autopista espectacular, hasta valores de IRI 1,6. Ingeniero, ¿cuánto representa 1,6 de BPR? Bueno, venimos a IRI. 1,6, aproximadamente 1,8 de BPR. Número más, número menos. 1,8 BPR, aproximadamente 1,6 IRI. Maravilloso. Una ruta, pavimento nuevo, recién construido. Fíjense, en vez de ser 1,6 pasó a 1,3. ¿Hasta cuánto va? 2,4 acá arriba, 2,3 de IRI, de valor de BPR acá. BPR, IRI. ¿Cuánto queremos? 2,4, fíjense. IRI, 2,4. Hasta un valor 2 y pico. O sea, un 2, 2,2, 2,1, 2,2 de BPR. Y se puede considerar que estamos más o menos en buen estado con respecto a una ruta. Pavimento en servicio. Se me puede ir. Miren los valores. 5,5, aproximadamente 3,5. Vamos a ver. 5,5 de IRI. 3,5 de BPR. Rutas nacionales. Vamos a razonar entre nosotros. ¿Cuál sería un valor lógico de IRI? Rutas nacionales. 2. 1,8. Hasta acá, de BPR, y más o menos estamos en buenas condiciones. Una ruta recién inaugurada, espectacular. Una ruta en servicio, 2,8 de IRI, 2,2, 2,1, por acá. Estamos en ruta en servicio. Autopistas, supercarreteras, IRI, debajo de 1,5. IRI, debajo de 1,5. Esto sería autopistas, aeropuertos. La exigencia de aeropuerto es muy fuerte con respecto a IRI. Estamos teniendo valores muy bajos desde el punto de vista de la rugosidad
¿Qué significa valores muy bajos? Esa calzada está muy bien construida desde el punto de vista del perfil longitudinal de la calzada. ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo hoy en día? Que nosotros hemos modificado los pliegos, la Dirección Nacional de Vialidad modificó los pliegos y ha pedido valores de exigencia en obra de reconstrucción o repavimentación del orden de 1,6, 1,7 de IRI. Y yo le puedo garantizar que estos valores de IRI son muy difíciles de obtener. Y son exigencias que hoy en día están en los pliegos de la Dirección Nacional de Vialidad. Hay que mirar esto porque pueden tener problemas desde el punto de vista de lo que sería para nosotros aceptar una ruta recién construida. La rugosidad neumático calzada. Quiero ver si acá hay algo más. Otra definición de lo que es rugosidad. Fíjense, ¿qué afecta la rugosidad? La dinámica del vehículo. Cuanto más valor de rugosidad tenga la calzada, mi auto salta más. O sea, afecta el estado dinámico del auto. Si mi auto empieza a bailar o a saltar, yo voy a tener menor control desde el punto de vista de lo que podría ser el usuario para controlar ese vehículo. Afecta notablemente la calidad de la circulación en esa calzada. Obviamente me va a estar afectando las cargas dinámicas, el efecto dinámico de las cargas. Se me rompen los paquetes, se me pierde mercadería. Si yo vengo con un camión cargado en batea, de piedra o arena, y tengo una ruta muy rugosa, eso experimenta pérdida de material y están cuantificados. Tengo una pérdida del 2%, 3%, el 5% de material por el efecto de la rugosidad de la calzada y va a afectar el concepto del drenaje. Desde el punto de vista en los días de lluvia, al estar la ruta deformada, queda mayor grado de agua en superficie y eso afecta la seguridad desde el punto de vista del usuario. Cortamos acá rugosidad y la semana que viene vamos a ver lo que viene ahora que sería ahuellamiento, que está acá. El ahuellamiento. Me falta coeficiente de 1. ¿Qué significa el coeficiente de 1? Dijimos que era un valor que definía deformación longitudinal de la calzada. ¿Y cómo lo saco al de 1? Y está en función de la deformación medida en BPR. No IRI, no IRI. El D1 se utiliza la deformación expresada en BPR. Fíjense cómo hace BPR. Obtengo el valor de la rugosidad expresada en BPR, busco el valor y saco el coeficiente de peso. Fíjense que si el valor es bueno, muy bueno, el coeficiente de peso es 0. Por lo tanto, el número que era 10 por E elevado a la menos sumatoria de los A sub I por el D sub I, si la rugosidad es buena, este número tiende a 0. Por lo tanto, el índice tiende a 10, que dijimos que era el valor de excelente calidad. Cuanto más bajo sea tu rugosidad, tu coeficiente de peso es menor. Cuanto más alta sea la rugosidad, tu coeficiente de peso es mayor, más pesa para castigar el índice de estado. Pregúntate acá, dejamos acá en rugosidad y seguimos la semana que viene. Esto es lo mismo, Banco Mundial, IRI, fíjense, aeropuertos, IRI, 1,7, pavimentos nuevos, IRI, póngale 2,5, pavimentos en servicio, IRI, 5,5,
Después viene pavimentos no mantenidos, no pavimentados, de tierra, IRI, puede llegar hasta 10. Pavimentos muy destrozados, 12, 11, no mantenidos, no pavimentados. Valores lógicos entre nosotros, acá hablando mal y pronto de la Argentina. Un valor lógico, normal, ruta en buen estado, IRI 1.8, IRI más o menos ruta concesionada máxima, 2,8, 3. Acá, de acá están todas las rutas argentinas, generalmente tramos concesionados. Obviamente puede tener valores por debajo, ¿no es cierto? Pero estamos hasta acá, más o menos, está por acá. Fíjense, pavimentos nuevos, pavimento en servicio. Autopista y aeropuerto, otra exigencia que es muy, muy importante. Gente, descansamos. Nos vemos. Loli, Dale, por favor, te escucho. antes de irte, Dale. planificando la semana que viene. El martes parcial, perfecto, Pues. a las 15 horas con la Google Meet. Sí, pues. Y el lunes, ¿qué vamos a tener? Clase de esto, digamos. Capaz clase de esto y vamos a hacer consulta, lo que ustedes quieran. Si ustedes ven que hay muchas dudas, qué sé yo, hacemos una clase de consulta. Ningún problema. Dale. Rolly, Alberto, Respecto, si pueden ir los chicos por ahí, bueno, avisar ya de qué, bueno, tema, pavimentos rígidos, consulta. Bueno. Entonces ya, bueno, ya los docentes ya nos, a la hora acordada nos juntamos todos y bueno, y vamos salvando las dudas. Capaz lo que podemos hacer, pasando por escrito, claro, lo que podemos hacer es planificamos la clase de tal manera el lunes. Primer módulo hasta las 17, 17:30 hacemos consulta de lo que ustedes quieran. Y de las 17 en adelante vamos avanzando con teoría. No me queda otra. Está bien, está bien. Respecto del coloquio del lunes, ¿tenemos o no? No, ¿O vamos a dejar que no. No, vamos a esperar que no. Vamos a esperar que no. Estudien nomás. Estudien nomás. Estudien, hagan consulta. ¿Y esto entra como dijo que el lunes seguimos? No. Evaluación de pavimento ya no entra. No. No, Okay. diseño. Entonces, diseño, hasta lo que dio hoy el ingeniero Blanco. Exacto, que es la parte práctica de diseño estructural de pavimento rígido. Profe, muchas gracias. Te escucho, dale. Le hago una consulta, una pregunta que me quedó picando del coloquio. ¿Cuál de Cuando todas? habla de que si las banquinas son de un material diferente al del hormigón, si colabora con la cuestión de la deformación, la respuesta es que no, ¿no? No, pues, más vale. Si ahí vieron el ejemplo con el ingeniero Alberto. Un práctico decía, las banquinas están vinculadas. Si las banquinas no están vinculadas, no hay colaboración desde el punto de vista de lo que sería la capacidad que presenta esa losa para soportar fundamentalmente o erosión o tensión. Eso es lo que vieron ustedes con el práctico, con el ingeniero Alberto, que recién estaba. Alberto. Claro, sí, estoy, Rolly, efectivamente, así es. Fíjense que, aprovecho para contarles, ya que nos metimos en ese tema, al considerar que inclusive vimos ahí que fue la última variación que le hicimos al ejercicio ese del Excel, que si consideramos banquina vinculada, o sea, consideramos colaboración de bordes, ya sea sobre ancho o banquina de hormigón, vinculada, por supuesto, que colabora para la absorción de las deflexiones, tema de erosión. En ese caso baja mucho el espesor, baja de 25, de 24,2 creo que daba la modelación, baja como a 21 centímetros, baja 4 centímetros el espesor del pavimento al considerar banquina. Por eso, son consideraciones que hay que tener en cuenta. Insisto, banquina o sobreancho. Como yo les decía, el sobreancho es del orden de los 30 a 50 centímetros, el sobreancho que uno debe considerar para considerar colaboración de ese borde. ¿Está, no? Sí, pues. Bien. Sí, de lujo. ¿Listo? Gracias, gente. A descansar. Gracias. Hasta luego. Chau. Gracias. Chao, hasta luego. Profe. Hasta luego. Chau, chau.